Entonces, primer punto, pues eso, con 24 años, acabados de cumplir, me fui a dar la vuelta al mundo, sin billete de ida, empezando hacia un lado. Y así me pegué 11 meses viajando hasta que llegué a México, que había conocido en Tailandia a un amigo que ya estaba empezando sus pinitos de emprendimiento y cosas así, un amigo mexicano. Y allí me quedé los 2 próximos años de mi vida a vivir montando mi primera empresa. Y ahí es donde, pues Pablo, en este caso, mi socio mexicano, una persona 3 años más mayor que yo, que ya había hecho sus primeras cositas, me empezó a poner en ese gusanillo que ni siquiera me había preguntado esa parte de emprender, porque mi familia no viene de emprender, son comerciantes normales, pero trabajadores. Entonces, bueno, básicamente empecé a entender que esa parte de ventas, esa parte de operativa, que también va muy relacionado con un poquito el asegurarte de que todo funciona dentro de una empresa, ¿no? Siempre digo que es un poco ingenieril también esa parte de los mecanismos de optimización y de metodologías de dentro de la empresa y me gustan bastante. Y ahí empecé pues, a hacer cositas, un negocio 100% tradicional. O sea, nosotros importábamos cosas de China y lo vendíamos como merchandising, productos promocionales a grandes cuentas. Trabajamos con un Vans, con Uber, con Visa, con grandes cuentas a nivel internacional en México y de una manera, bueno, pues al principio muy orgánica y que luego fue pues estructurándose un poco, ¿no? Y acabamos siendo una agencia de marketing offline que principalmente nos dedicábamos a merchandising, productos promocionales, eventos y stands para estas grandes marcas, ¿no? Y ahí trabajamos durante 2 años pues con todas las grandes marcas que te puedan normalmente venir a la cabeza. Y aprendí mucho de negocio, de cómo funciona una empresa, de en este caso aguantar pagos, porque nosotros le pagábamos al chino prácticamente para que nos saliera la mercancía de allá, aguantábamos 30, 60, 90 días con algunos proveedores, con algunos clientes, perdón, Sí. lo cual daba una tensión de caja increíble, tuvimos que negociar con bancos líneas de crédito, todas estas cosas que cuando no has empezado pues no tienes ni idea y luego ventas, ¿no? También me gustó mucho el empezar a meterme con un poco con las ventas, toda la estrategia de ventas, etcétera, desde la captación de los leads hasta la conversión, ¿no? Así que fue muy orgánico, como te digo. A partir de ahí, pues después de esos 2 años sí que vino un poco más esa parte de lo que llevo en total casi 3 años fuera, me apetece volver un poco a Barcelona y la primera idea fue, ok, ¿por qué no llevamos esto a Europa, lo que estamos haciendo de merchandising? En aquel momento, así como player importante en España estaba Camalún haciendo algunas cositas así, pero de una manera un poco diferente, ¿no? Y había pues muchos clientes muy antiguos, con productos muy antiguos y nosotros al final llevábamos una propuesta de valor muy diferencial al cliente, ¿no? Nosotros al final nos acabamos convirtiendo más en una agencia creativa donde el cliente nos decía el tipo de evento que tenía y no es que le vendiéramos una gorra, una mochila o una taza, sino que hacíamos todo un proyecto alrededor muy personalizado y con una propuesta de valor pues más creativa, podríamos decir, ¿no? Siempre mi frase era, o sea, tú quieres regalar algo que se acabe llevando y se le enseñe y tenga no sé cuántos mil impactos y no un llavero que guardes en el cajón y no vea absolutamente nadie más, ¿no? Al final es esa conversión a impactos que no puedes medir con estas Claro. cosas igual que con la tele, pero que sí que es verdad que te asegurarás más de que si es algo cool que lleva la gente y que tiene una propuesta de valor, pues que llegue a tener ese sentido, ¿no? Total, bueno, tiene todo el sentido. La verdad es que no lo había. Justo hoy le estábamos hablando de los carteles que se ven por la carretera, de que, joder, no se pueden medir las impresiones, pero que, claro, también al final llevarán a compras, aunque no sea medible, ¿no? Es una cosa Muchas parecida. veces es notoriedad, muchas veces Eh, es awareness, ¿no? Es esa parte de decir, guau, esta empresa está en todos sitios, ¿no? O hmm. esta empresa hace cosas cool en caso de los, de Es los, como muy del americano, ¿no? merchandising. También. El tener la Al final botella es de la tele, metal ¿eh? O sea, ahí. en la tele tú no puedes medir awareness, o sea, pero Hmm. sí, es el máximo exponente para mí de la awareness, la notoriedad, ¿eh? O sea, cuando tú sales en la televisión, te da esa credibilidad de es una empresa que ha sido en la televisión. O sea, Justo. un scam no sale en la televisión, cosas así no salen en la televisión. Entonces es notoriedad, confianza, ¿no? ¿Cómo mides cuánta gente había viéndolo y de esa gente cuánta gente te convierte? Hombre, prácticamente imposible Sí. medirlo. Además, la atribución dentro de las empresas a día de hoy ya sé que es uno de los grandes problemas, ¿no? Al final, el usuario necesita ver varios, el cliente potencial necesita tener varios impactos con la marca normalmente y en uno de ellos, después en el sexto, acaba comprando. Pero solo cuenta el sexto, que si el sexto ha sido un Instagram Stories en donde la ha visto, solo cuenta ese, hostia, igual la ha visto 5 veces antes Hmm. y es complicado, ¿no? Atribuir realmente cómo ha impactado eso, pero bueno, también se trabaja en atribuciones. Pero en este caso, pues sí.
al final para nosotros fue mi entrada dentro del mundo del negocio y empecé a entender pues que había muchas más cosas que la parte técnica que yo había estado. Entonces me resultó muy curioso y así empecé. Por acabar cerrando un poquito esta etapa, nosotros empezamos a crecer en LATAM, incluso con empresas, marcas como un Bridgestone, que pues, tenía sedes en Colombia, en varios países de Latinoamérica, y ahí empezamos a crecer. Y mi idea fue, oye, pues venimos a Europa e intentamos montar esto en España para empezar. Al final, clientes internacionales, para mí era bastante sencillo. Yo trabajaba con Nestlé en México, que me hicieran una referencia y abrir Nestlé en España, ¿no? Porque al final nosotros, por ejemplo, pues siempre pongo ejemplos similares, nosotros ya teníamos un nivel de que nuestras fábricas estaban auditadas por nuestros clientes, ¿sabes? Por ejemplo, para Nestlé trabajábamos con la parte de premamá y hicimos un año un altavoz para escuchar el vientre de la mamá. Bueno, pues esto es algo que entra en contacto con la piel de la mamá, tiene que tener unas certificaciones y tiene que estar todo controlado. Entonces, una vez ya tienes este nivel dentro de algunos de los clientes, el venir, por ejemplo, a Europa, pues teníamos cierta facilidad. Lo que pasa es que en ese momento yo todo lo que había aprendido de negocio era de ponerme delante y que las cosas que nos fueran pasando. Y esto en México, en un país de un mercado gigante, no pasa, pero cuando llegamos a España, el mercado es diminuto comparado con el de México. Sí. Y en un negocio de volumen como este, nos acabamos dando cuenta de que no era negocio. Un Nestlé nos pedía entre 20 y 50.000 unidades en México y aquí nos pedía 1.000, 2.000. Hostia, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuánto tenemos que trabajar para que sea un proyecto que llegue a tener sentido? Así que aquí en esta parte en España la fuimos diluyendo mucho y de manera muy orgánica en unos 6 meses dejamos de trabajar y operar, pero México siguió todo su curso y a día de hoy, y aquí quiero hacer un impasse porque posteriormente me puse a emprender en España un negocio startupero más sí que metido en toda esta parte más tecnológica, pero en paralelo con un rol 100% secundario fue avanzando Trendy en México. Y al cabo de los 3 años de Trendy en México, un gran player americano, y por acabar esta historia que creo que también es bastante chula de aprendizaje, un gran player americano vino a controlar los departamentos de compras de estas grandes empresas, ¿no? Donde se gastaba muchísimo dinero y no se controlaba qué estaba pasando. Y ellos se llevaban un fee de lo que ahorraban año a año. Una manera bastante sencilla de medir, ¿no? O sea, yo te ahorro 1 millón, 10 millones, no sé, el dinero que sea de un año a año, me quedo un porcentaje de ese ahorro. Hostia, para nosotros esto fue durísimo porque nos venía este player y nos decía, esto que tú compras a 1 y vendes a 10, ya no. O sea, esto me lo vendes a 2. Hostia, pero yo a mí me metía, claro, mis grandes márgenes también venían dados porque yo tenía que aguantar una financiación. Entonces, aguantar una financiación, pues me cobro un poco la financiación dentro de esos 90 días que voy a tener que estar esperándote al pago. Y básicamente tuvimos que pivotar. Y esto fue un gran pivot para una empresa 100% tradicional. Nos acabamos asociando con una agencia que hacía para un mismo perfil de cliente pequeños desarrollos de promociones, tanto app como web. ¿no? Y ahí adquirimos toda esa parte tecnológica, ¿no? De conocimiento tecnológico, a la vez de que sumábamos sinergias en cuanto al conocimiento de la gestión de grandes cuentas y grandes clientes. Y nos hemos transformado hoy en Brand Factory, que es una marketplace SaaS, porque al final se lo vendemos al cliente como un marketplace, pero que nosotros nos paga por el uso de esa plataforma en un modelo de suscripción anual, y nos llevamos un fee de todo lo que pasa. Básicamente ponemos todo nuestro pool de proveedores dentro de la plataforma, y ahora en lugar de nosotros intermediar toda la transacción, ellos compran directamente al proveedor, nosotros nos llevamos un fee de todo lo que pasa dentro de la plataforma, ya no solo pasan merchandising y stands, sino que también pasan insumos en general, es decir, desde el papel de la impresora hasta el papel de váter que necesitan, lo compran a través de nuestra plataforma, y nosotros tenemos una suscripción, un SaaS anual y un fee de todas las transacciones, pero mucho más pequeño, que pasan dentro de la plataforma. Así que conseguimos dar ese pivot y a día de hoy, bueno, pues sí que es verdad que es una empresa que está creciendo mucho y que bueno, pues eso tiene sentido. O sea, al final fue una manera de salvar un cambio de paradigma dentro del sistema, que la tecnología nos permitió que todo el mundo estuviese contento, ¿no? Porque pues, el cliente en este caso pues, tenía una plataforma segura en lugar de irte a una Alibaba de a ver qué nos pasa y demás, porque ya teníamos todos nuestros proveedores certificados, y a su vez tenían pues un mínimo precio, ¿no? Y nosotros un negocio de suscripción SaaS que nos permitía controlar mucho mejor la transacción,
prever mucho mejor los flujos de ingresos y, bueno, nos permitía tener de alguna manera otra seguridad. Así que esa es como ha ido mutando el proyecto en mi primer proyecto empresarial, por así decirlo. Qué chulo. ¿Y cuántos años lleva ese proyecto ya activo? Vivo, pues mira, yo soy muy mal ordenando cronológicamente, ¿eh? Pero te diría así a bote pronto que tiene que llevar aproximadamente unos 8 o 9 años. Porque si yo llegué a México con 25, 26, tengo 34 ahora que acabo de cumplir, así que más o menos ahí me salen las cuentas. Es la única manera que tengo de poner referencia y calcular cuánto para Sí, atrás. qué chulo, qué chulo. ¿Y seguís con los proveedores chinos o ya cuando empezasteis con vuestras propias fábricas os quitasteis No, no, las intermediarios? fábricas no son nuestras propias, pero son fábricas con las que tenemos partners y están Ah, vale. auditadas, o sea que tienen una parte importante de la producción para nosotros. Aún así, aprendí mucho, ¿no? Hay cosas que en México, por ejemplo, no sale a cuenta exportar porque hay aranceles pues, sobre el textil, por ejemplo. Pues todo lo que es textil lo hacemos in-house, o sea, lo hacemos con nuestros proveedores nacionales y todo desde México, para lo que trabajamos en México. Pero en cambio, cualquier cosa que sea tecnología, que sea personalización al 100%, pues sí que tiene mucho más sentido hacerlo con nuestros proveedores a nivel internacional. Que digo China porque la mayoría son chinos, pero tenemos Sí, proveedores en India, tenemos algunos en Marruecos, hay un poco de todo. qué chulo. Y al dar la vuelta al mundo, ¿qué cosas aprendiste que luego has podido aplicar al ámbito laboral? Vamos, personal imagino que un montón, pero el laboral es el que me... Sí, esta es una muy buena pregunta. Yo, mira, siempre lo digo, ¿no? O sea, la vuelta al mundo me pilló joven, número uno. O sea, creo que en algún momento de mi vida Es el momento haré para otra, hacerlo. porque también es verdad que es un proceso mental que te cambia mucho, te abre mucho la mente y yo creo que todo lo que aprendes tiene una aplicación tanto ¿no? Profesional como personal, ¿no? Yo lo único que pude aprender de efectos prácticos de la vuelta es el haber llegado a México, el estar abierto a cualquier oportunidad que te pueda venir. O sea, al final yo creo que un mindset cuando tú estás viajando es estar abierto y receptivo a todo el mundo, o sea, a todo. O sea, si alguien se va con un plan, una hoja de ruta para dar la vuelta al mundo, yo apuesto lo que sea que a los 2 meses esa ruta está totalmente por los suelos y no tiene y no va a pasar, sobre todo si vas con ese mindset bueno, voy a ir escuchando qué me pasa, quién conozco y qué oportunidades se me presentan y ahí voy a ir cogiendo todas aquellas que me vayan llamando más la atención. Eso es un mindset que yo adquirí un poco con la vuelta al mundo, que yo iba con una primera hoja de ruta hasta preestablecida. Me hicieron una entrevista aquí en Radio Flashback en su momento en Cataluña a la salida y alguna vez la he escuchado de vuelta y desde luego no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabó pasando realmente, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas bonitas también, el no aferrarte y obsesionarte con que las cosas tienen que ser de cierta manera y con eso me ha enseñado mucho en la vida y me lo tomo con la parte profesional porque es muy probable que si no en ese momento no hubiese estado receptivo a que Pablo me dijera quédate aquí y vemos y qué pasa y exploramos y luego decir, oye, pues esto me interesa, me gusta, me quedo, ¿no? A mi madre cuando le digo que me quedo a vivir en México, dice, hey, para aquí lo único que suena de México son cosas malas, sobre todo hace unos añitos. Entonces, bueno, yo creo que es más bien una mentalidad de ir sí a todo, vamos a ver qué sale y de eso sacaremos learnings. Y yo creo que suena tópico muchas veces, ¿no? El sacaremos learnings, pero yo creo que tiene que ser un poco así, porque Ujú. en mi experiencia la mayoría van mal. O sea, que la mayoría... Ahora luego hablaremos Sí. de las startups en las que he invertido, de los proyectos que he acompañado. Tienes que ir con ese mindset de disfruto el camino y vamos a ver qué tal va y vamos a ver qué learning saco, porque después el goal final en la mayoría de las ocasiones está muy lejos de ser el esperado. Esa es mi